poder escuchar a el doctor Oti y a la doctora Gloria. Ya inclusive le dije al doctor Augusto que por favor se retirara, que no alcanzaba a intervenir, la verdad. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a darle el uso de las palabras, pero no se tomen más allá de unos 3, 4 minutos, me da pena decírselos, pero es importante escuchar al alto comisionado y escuchar a la doctora Gloria, que tienen un grado de responsabilidad supremo sobre el tema que hoy estamos tratando. Yo quiero que tengan esa consideración. Doctora Gloria y después el doctor Antonio Correa. O escuchamos al doctor Otis, si usted me lo permite, doctora Gloria. Perfecto. Doctor Antonio. Perfecto. Por favor, en grado de una brevedad, unos minuticos. Entonces, escuchemos al alto comisionado. Yo les sugiero respeto. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho la consideración. Presidente, yo no sé, perdóneme, yo no sé si usted me tiene, yo hace rato le estoy pidiendo la palabra, no sé si... el doctor Carreño está de acuerdo conmigo o va a intervenir unos minutitos. Es que el doctor Carreño está inscrito antes que la doctora Gloria y el doctor Correa, pero yo insisto, doctor Carreño, ¿por qué no nos permite, y acudo a su siempre generosidad con esta conducción, que escuchemos al alto comisionado y usted diría posteriormente del hecho, porque aquí está inscrito, cuando yo me bajé a hablar, aquí quedó inscrito, ¿vale? Bueno, muchas gracias, apreciado senador Vicente Carreño. Tiene el uso de la palabra el doctor Oti Patiño. Estoy investigando cuál es el origen del nombre Oti. Tiene el uso de la palabra, doctor Oti. Bueno, muchas gracias. No voy a gastar tiempo en ese esclarecimiento. Le agradezco mucho al citante, el senador Giraldo, desde luego al senador Name, de quien agradezco sus elogios personales, pero también al grupo al cual pertenecí como guerrillero. Indudablemente, pues, no hay que, digamos, despreciar ninguno de los acuerdos, incluso de los intentos de acuerdos que han ocurrido en este país. Pero, claro, yo me siento orgulloso de que hayamos abierto la puerta a un proceso de paz exitoso, del cual de alguna manera abrió también las puertas a la Constitución Política de Colombia. Por supuesto que también ahí participó la ciudadanía, los estudiantes de la séptima papeleta, bueno, no los estudiantes solamente, todo el área universitaria del país, vemos que lograron convocar pero el aporte que se hizo con el proceso de movilización y paz y todo el proceso que siguió de la participación ciudadana en ese proceso, también creo que marcó y abrió esas posibilidades. Y hoy, pues tenemos un presidente que viene de toda esa experiencia y eso fue un elemento totalmente inédito en este país. Voy a hacer una intervención muy breve, ojalá lo más pedagógica, porque me parece que más que entablar una discusión, estoy de acuerdo, todos estamos buscando la paz y todos encontramos en las incógnitas que tenemos de la paz, en las lecciones aprendidas de la paz, unas respuestas para superar lo que hemos llamado la superación de las violencias. Hoy, estrictamente hablando, no hay un conflicto armado. ¿Cuál es el nombre de la paz en este momento? Es lo más importante de descifrar. Y lo más importante de descifrar en este momento es que a lo que estamos enfrentados los colombianos es a una suma de violencias que a veces se enfrentan entre sí, a veces se combinan entre sí, sin que ello niegue que de alguna manera algunos grupos tengan más visión y más origen político que otros, pero todos de alguna manera lo que producen es una situación de incremento de las violencias. Y tendríamos que ver en qué consiste esas violencias. Fundamentalmente, en últimas, no solamente, ahí me aparto un poquito del senador Name,
solamente de la pobreza y de la ausencia de Estado, sino también de un régimen o de un modelo económico donde se combinan el modelo neoliberal, del cual se ha hablado, pero también un modelo, uno diría, lumpencapitalista, es decir, donde las economías ilegales se extienden y se articulan con el modelo neoliberal. Y eso es una discusión de pronto teórica, pero uno la ve en la realidad. ¿Quién le lava el dinero a los ilegales? Y de alguna manera uno ve esa articulación entre esos dos modelos y el uno parece coexistir de alguna manera hermanada con la otra, porque la solo pobreza y la solo abandono del Estado a veces no crean esa cantidad de violencia. Hay regiones muy pobres, hay regiones muy abandonadas del Estado que empiezan a construir ellas mismas su Estado, porque el Estado desde luego no se construye desde aquí, desde Bogotá, sino que la ciudadanía va creando Estado porque necesita convivencia. Pero allá, en sectores donde imperan las economías ilegales, desde luego los armados empiezan a regular las relaciones humanas entre los habitantes de ese país, de esas regiones, perdón. Voy a hablar de los frentes que estamos atendiendo en este momento a través de distintas mesas. Voy a citar en primer lugar al Frente Comuneros, que es un frente que se escindió del ELN basado en la convicción de que este era el momento de la paz y de que, digamos, someter al país a una demasiada y prolongada negociaciones no era lo conducente. Bueno, hemos sido criticados nosotros por haber atendido a esa gente que tiene voluntad de paz y se nos ha tachado incluso de agentes de la CIA, ¿no? Como en los años 70 a cualquiera que en esas organizaciones estalinistas hacían divergencias, inmediatamente se decía que eran de la CIA. Nosotros mismos, en nuestro origen, fuimos calificados por quienes no entendían, senador Name, nuestra razón de ser, que rompía con una tradición con relación a las izquierdas, fuimos tachados también de agentes de la CIA. Entonces no nos extraña, digamos, que ahora esos pensamientos antiguos, viejos, renazcan todavía en la descalificación de las personas. Bueno, eso, pero quiero destacar esto del valor de lo pequeño. Comuneros, desde luego, era solamente un frente, pero ese frente logró entender que lo fundamental era el mandato del pueblo. El jefe o comandante de ese frente en algún momento dijo, el COSE, o sea, el Comando Central del ELN, puede mandar, pero el pueblo es el soberano. Y nosotros hemos escuchado al pueblo nariñense y por eso queremos estar en este proceso de paz. Y eso es muy importante, el valor de lo pequeño, el valor de lo concreto, el valor de lo territorial se vuelve un tema muy importante para la superación de las violencias. Por supuesto, tenemos el proceso con el ELN, que como bien lo ha descrito y lo ha defendido el senador Cepeda, es muy importante. Es digamos, la última guerrilla o grupo armado que, digamos, de carácter rebelde, que tiene un origen donde han participado personas tan importantes como el padre Camilo Torres, y de que desde luego es una organización que ha manifestado una voluntad de paz, pero con muchos problemas, que yo creo que son problemas internos, para decidirse en un camino de paz. La delegación nuestra en sus conversaciones ha tenido toda la paciencia, pero desde luego también en este momento se está pasando una crisis enorme en ese proceso. Y tienen que ser ellos los que de alguna manera encuentren una salida a la paz. Y el gobierno está absolutamente dispuesto a, si ellos encuentran esa salida, inmediatamente abrir las puertas, pero desde luego eso no lo pueden abrir volando oleoductos,
ni desde luego matando gente de la fuerza pública. Tienen que abrirlo de otra manera. Y entonces, claro, allí viene un tema que es fundamental y hay que mirar si los cese al fuego bilaterales son el camino, que de luego son buenos en un principio, o si es un proceso que hemos intentado con la Segunda Marquetalia, que es otro frente, otro grupo guerrillero, que es desescalar el conflicto. Eso significa que no se establece una simetría entre el Estado y el grupo rebelde, sino si el grupo rebelde va con medidas unilaterales y el gobierno tiene una correspondencia frente a esas medidas de desescalamiento. Es muy importante ese tipo de modelo. Tenemos lo que se ha llamado el Estado Mayor Conjunto de las FARC, que hoy prácticamente está completamente roto, porque curiosamente después de muchos intentos de unificar los grupos que no firmaron el acuerdo de paz con las FARC, esos intentos de crear un grupo, de agruparse como una sola organización, chocaron con realidades territoriales. No es lo mismo el MC del Cauca, comandado por Iván Mordisco, al MC del Caquetá o de Catatumbo. Esos otros grupos tienen otra actitud y otra urgencia y otra visión de que el país está en otra situación y donde las oportunidades de sacar este proceso adelante son muy importantes, de tal manera que lo territorial es muy importante, fundamental, sin desconocer de todas maneras que hay necesidad de articular lo territorial con lo nacional. Este es un país con un fuerte centralismo, excesivo. Incluso una de las materias que quedamos debiendo de la Constitución del 91 fue que no logramos realizar un nuevo ordenamiento territorial, de tal manera que el centralismo, el presidencialismo continuó y de alguna manera hoy, incluso lo digo por la propia oficina, que no es una entidad, es una oficina en la cual dirijo, tiene dificultades de crear seccionales. Eso no es posible hacerlo porque todo se centraliza en el consejero comisionado, todo el tema de la paz. Con otro problema adicional, y es que uno sabe que la paz, de alguna manera, si no se hermana con la justicia, si no se hermana con la seguridad, digamos, es absolutamente incompleta, dadas las características del conflicto que actualmente enfrentamos. De tal manera que quienes dicen, mire, cuando llegó la paz, el diálogo, se dañó la seguridad, cuando se abrió la negociación, se acabó con la justicia y fueron los armados los que empezaron a implantar justicia, y uno sabe que al contrario la paz supone también el imperio de la justicia y no muchas justicias. En ese sentido, en conversaciones que hemos tenido con la fiscal general de la Nación, hemos planteado de que antes que más justicias transicionales que no las hemos podido cerrar, más que todo el régimen de justicia y paz que tampoco lo hemos podido cerrar, se fortalezca la justicia ordinaria. Eso es, digamos, el planteamiento también fundamental, pero una justicia ordinaria que sea flexible y que pueda aterrizar de mejor manera en los territorios, donde pueda articularse incluso con la jurisdicción especial indígena que opera en unos territorios, porque desde luego respetar las costumbres de la población, de las poblaciones étnicas, es supremamente importante. Pero si al final de cada proceso sale más fortalecida y no más debilitada la justicia ordinaria, eso es muy importante, porque también es la base de la seguridad. Tenemos la mesa en Quito, hoy con un problema tenaz que hoy quiero plantear en el Consejo de Seguridad, y es que hoy el Clan del Golfo ha tomado la decisión de apoderarse de Quito, la capital de un departamento. No es cosa menor, y lo está haciendo asesinando o creando el temor o apoderándose allí de las bandas donde operan
estos grupos como los mexicanos, como el RPC, bueno, otros nombres ahí que están ahí, pero que ellos quieren desalojarlo para apoderarse de ese territorio, incluso, digamos, produciendo, como hicieron ayer, ametrallamientos a la población de otros territorios, y condenando a muerte a muchas mujeres que no son ni siquiera parte de esas estructuras de las bandas, sino que las publican en la página de ellos, y diciendo que tienen que salir del territorio o irse de Quito. De tal manera que esos son problemas graves que están sucediendo en estos procesos. Bueno, cito, digamos, el tema de lo de Itagüí, de la cárcel de Itagüí, lo de Buenaventura, que junto con Quito existen unas mesas que se llaman sociojurídicas. Igualmente, hemos tratado de empezar, todavía hemos cumplido todavía el proceso previo que permita sentar una mesa con ellos, con el AGC o el EGC, pues una primera discusión es si este grupo amerita llevar el nombre de Ejército Gaitanista, ¿no? Una de las personas que participan al frente de este grupo es la nieta de Gaitán, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, pues es la heredera de sangre de un líder popular sacrificado en los años 48, que de alguna manera es un irrespeto pues con esa memoria y con el sentimiento de muchos colombianos, digamos, por el nombre de Jorge Eliezer Gaitán. Esa es una discusión, porque a través de de estos grupos también usan máscaras, y los nombres a veces son máscaras. Entonces, ese grupo que llama Ejército Gaitanista de Colombia está usando esa máscara, que no parece ser una máscara aceptable, y una de las discusiones con ellos, importante, aunque parezca superflua, es si ameritan o deben llamarse Ejército Gaitanista de Colombia. También hemos empezado a abrir relaciones o mesas con lo que llaman Autodefensas Conquistadores de la Sierra, un grupo menor que ha tenido unos antecedentes, porque fueron los descendientes de un señor que fue dirigente campesino, que luego se afilió a las autodefensas, digamos, de allá, de toda esa región, y que nunca se afilió a las autodefensas unidas de Colombia, es decir, las autodefensas de Castaño. Y hubo una guerra permanente en ellos que todavía sobrevive. El Clan del Golfo está tratando de tomarse esa región también. Esas son las guerras que hay entre los ilegales, porque dentro de esos territorios y dentro de las rutas por donde salen distintos insumos para fortalecer aún más las economías ilegales, pues está la guerra por apoderarse de las rentas ilegales. Esa es la guerra que estamos viviendo ahora, si es que puede llamarse guerra a esas peleas territoriales donde las mayores pérdidas las significan para la población. No es solamente, como ya se dijo a alguien, el tema de la cocaína. Ya eso sí bien se aclaró, el tema de la cocaína no es el único aspecto, hay otros elementos de violencia que se están desarrollando en este país. La inmigración ilegal, por ejemplo, es uno de los aspectos más importantes, digamos, de esas violencias que tenemos. La minería ilegal es otro elemento, de tal manera que cuando sientan la presencia o la guerra de un actor ilegal en un territorio, es básicamente peleándose esas rentas ilegales. Incluso el caso del ELN, digamos,
hoy está en algunas partes perdiendo la guerra, básicamente con el Clan del Golfo, en algunos de los territorios, como bien dijo Iván, en algunas partes, en lugar de expandirse, se ha venido contrayendo. Bueno, quiero por último decir lo siguiente, esa lectura, esa nueva lectura de lo que es el nombre de la paz en este país es supremamente importante. Nosotros pensamos de que otro nombre de la paz es el cumplimiento. Nosotros llevamos casi 7 años de incumplimiento de los acuerdos de 2016 y ese incumplimiento no solamente nos afecta presupuestalmente, sino que también el costo del incumplimiento duplica, triplica los costos de la paz, porque además de que la gente empieza a no creer en la paz, que eso es parte del capital social que puede tener un país, creer en la paz, tener esperanza por la paz, por supuesto, eso aumenta los costos de la paz. Nosotros hemos planteado algo que es, digamos, fundamental en cómo se debe empezar de lo pequeño a lo más grande. Hemos planteado una metodología de que el Estado no es Bogotá, el Estado no son solamente los ministerios o el presidente de la República, es también desde luego el Congreso, es también la rama jurisdiccional, pero también son los gobernadores y los alcaldes. Los alcaldes están estatuidos como jefes de policía, jefes del orden público en su municipio. En los departamentos, igual el gobernador es jefe de policía, jefe de orden público, y de tal manera que si no se entiende el Estado en su conjunto, donde podamos concurrir en la superación de la violencia en un territorio, no es posible, digamos, hacer la paz. Descargar todo, la metodología de la paz que hemos trabajado es el gobierno nacional, al un lado, la jefatura de la insurgencia al otro lado, y al otro lado la comunidad internacional. ¿Y dónde está la gente ahí? Digamos, ese es un tema bastante importante, pero la gente desde luego está en los territorios, y allí en los territorios es de donde debe nacer una paz o unos acuerdos de paz que se vuelvan irreversibles. Acuerdos que no pueden producir solamente unos documentos que el siguiente gobierno puede volver trizas. Cuando se generan en los territorios procesos como el que se está generando en Nariño, eso es lo que los vuelve irreversibles, porque allí es donde está la fuerza de la paz. Ese es un elemento clave si a través de los procesos que estamos construyendo, se está construyendo fuerza de paz. Y claro, temas como el que se ha planteado sobre el reclutamiento de menores, que en la práctica es un secuestro de los menores, secuestros al servicio de la guerra. Eso creo que nos une a todos los colombianos, cómo construimos fuerza de paz para evitar que esos secuestros para reciclar la guerra no se produzcan. Eso debe ser los elementos de unidad. Quiero, digamos, plantear que el tema de la feminización, o como se quiera llamar, de la paz, papel de las mujeres, es muy importante. En lo que hemos visto en el reciclaje de las violencias urbanas, en la búsqueda de la paz urbana, hay que devolverle el poder que tienen las mujeres. Muchas de ellas, que son cabezas de familia, en la medida que empiezan a incurrir los jóvenes, ser reclutados por bandas fundamentalmente de jóvenes, porque la victimización, pero también los victimarios y las víctimas son generalmente jóvenes. Hay que revertir ese proceso de descomposición familiar, donde la madre de familia queda al servicio del jefe de una banda criminal, los componentes igualmente, porque son los que son los proveedores del dinero, y los niños empiezan a seguir el ejemplo de sus hermanos mayores. ¿Cómo parar esa dinámica? La única es que las mujeres recobren
porque su poder y su sentido de autoridad. Ese es un elemento fundamental para que el tema de feminización de la paz no sea solamente una frase, sino que pueda volverse una realidad. ¿A quién fortalecemos en los territorios cuando se hacen planes de acción? Mire, la mayora Dioselina de allá del Cauca, madre, por evitar, digamos, el reclutamiento, fue asesinada por uno de estos grupos armados. Esa señora, por favor, un monumento mínimo para ella, pero también para todas las madres que se duelen, digamos, de ese reclutamiento. Pero más que un monumento, construir del sentimiento, del poder de ella y el poder de muchas madres que se resienten con lo que está ocurriendo, una fuerza de paz muy importante. De verdad que eso lo necesita el país, lo necesitan ellas, y no simplemente como un elemento de decoración, como una retórica insignificante. Entonces cada frase que no sea retórica, cada frase implica cuánta plata estamos dando para que las mujeres en los territorios, digamos, recobren o tengan mucho más poder que el que ahora tienen. Eso es un elemento muy importante. Y bueno, no quiero decir más cosas, creo que hay que leer lo que está sucediendo ahora, no con los ojos de 2016, sino en este proceso de descomposición que tenemos, donde lo fundamental es la superación de la violencia, que nos pongamos de acuerdo en una visión común y que sobre esa visión común podamos concurrir todos en el desarrollo de la paz territorial. Agradecemos